Muy bien, vamos a empezar una sesión dentro del esquema de Conociendo la Ley General de Salud, la ley número 26842, un tema relacionado al artículo 15 de esta ley, que es el derecho a la no discriminación, dentro de lo cual existen diversos parámetros legales que informan que contiene esta Ley General de Salud, con lo cual se evita que la atención al paciente tenga sesgos que pueda generar riesgo de discriminación a las personas. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy y va a tener mucha relación con dos aspectos fundamentales. Primero, sobre las políticas de Estado que evitan la discriminación en los establecimientos de salud. Eso por un lado. Segundo, que tiene que ver con la aplicación diaria, cotidiana, de evitar esta vulneración a los derechos de los pacientes a través de actos de discriminación. Entonces, por un lado está la política pública, que busca la integración y la incorporación de todos los ciudadanos a recibir servicios de salud como manda la Constitución, y por otro lado también la práctica constante de los profesionales de salud para evitar actos discriminatorios en contra de los pacientes. Esa va a ser nuestra temática de esta sesión. Bueno, vamos a ver este artículo 15, que tiene, cuyo contenido se relaciona a los derechos de los pacientes, a algunos de los derechos de los pacientes en la Ley General de Salud. Y dentro del artículo 15, que menciona toda persona tiene derecho a lo siguiente, el inciso 15.3 sobre atención y recuperación de la salud del paciente, el, la letra A dice lo siguiente: tiene derecho estas personas a ser atendida con pleno respeto a su dignidad. Este es un elemento importante, ya la dignidad. Esto que estamos mencionando acá. La dignidad es un elemento sumamente fundamental. Después lo vamos a ver, ya lo hemos visto con ustedes también en el curso de Sociedad y Economía en la Globalización. A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad. Ojo, intimidad también. Otro elemento importante, intimidad. Sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo. Sin discriminación. Entonces son tres cosas fundamentales que estamos viendo acá. Primero, la dignidad de la persona. Segundo, el derecho a la intimidad. Y tercero, la prohibición de la discriminación. Sin discriminación. Por acción u omisión de ningún tipo. Entonces, como les decía, acá hay que ver estos tres elementos y luego para entrar al concepto del derecho de las personas a la no discriminación, primero vamos a ingresar al asunto de la dignidad. La dignidad se refiere a aquella condición inherente del ser humano que por el solo hecho de ser persona humana o ser vivo, humano, tiene reconocimiento no solamente del conjunto de personas, sino del Estado como un ente garante de su protección. Solamente por el hecho de ser persona humana o ser humano, el, el Estado garantiza la protección de esta condición inherente al ser humano, la dignidad. El hecho de ser digno implica que se tenga respeto por cualquiera de sus facultades, cualquiera de sus derechos, todo el cúmulo, el plexo total de derechos que debe tener la persona, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la opinión, a la libertad religiosa, a la libertad de ideas políticas, el derecho a la libertad de información, derecho al trabajo, todo el cúmulo de derechos que tienen las personas se basan en la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque es el centro desde donde nace cualquier derecho.
la dignidad. Entonces es muy importante que dentro de los servicios de salud también se ponga atención a la protección de la dignidad de la persona como un elemento esencial, porque es a partir de ahí desde donde nacen todos los derechos, todas las facultades, los derechos fundamentales de la persona, desde la dignidad del ser humano. Y esta dignidad no se pierde por ningún motivo, no se pierde por una sentencia judicial, no se pierde inclusive cuando esa persona ha cometido un delito. Tiene inherente a él un contenido de persona digna. No se pierde. No se pierde aun cuando discrepemos con esas personas. Como ustedes hemos visto una terrible campaña política, no solo ardorosa, sino también llevada hasta a veces con mala fe. Pero, aún a pesar de esas diferencias, aún a pesar de que aparentemente estamos divididos, polarizados, la opinión de dos grandes sectores de la población y las opiniones divergentes en cada uno de esos sectores no implica el desconocimiento de la dignidad de las personas. Por eso es que cuando uno agravia, insulta a quienes no piensan como nosotros, estamos infringiendo un deber importante de la sociedad, el respeto a la dignidad. Hoy día me pareció extrañísimo el ver en una audiencia, ustedes saben que estamos en estas audiencias de apelaciones, de actas, nulidades de actas y algunas apelaciones de actas observadas que todavía están pendientes, donde algunos abogados tienen que informar a favor de un partido político y el otro en contienda. Pero lo que sí me sorprendió es la forma en la que un abogado se expresa en una audiencia pública, se expresa de los magistrados que están llevando a cabo y conduciendo esa audiencia y que van al final a resolver de una u otra manera. El hecho de expresar de manera irónica agravios contra las personas, imputándole condiciones de parcialidad, de parcialización de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, antes de que saquen su resolución. Esto implica, eso sí me sorprendió bastante, y es un abogado, un colega muy conocido mío. No solamente me ha sorprendido, sino me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque el uso de esas armas donde se busca agraviar a las condiciones de las personas, por más que uno no esté de acuerdo con las decisiones judiciales o las decisiones de un tribunal de justicia electoral como es el Jurado Nacional de Elecciones, esto es un agravio y no solamente deja mal al abogado, sino también va menoscabando, va perturbando una relación en la que se tienen que resolver conflictos. Y donde uno, me imagino que por intentar hacer ardorosa su defensa, poner en claro su posición, se pone a agraviar a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Esto no solamente debe ser rechazado, sino repudiado. Y no es una forma ética, no es una forma adecuada, no es una forma noble de actuar por parte de un abogado ni de cualquier persona. Por eso la afectación al centro mismo, desde donde nacen estos derechos de la persona, es agraviar la dignidad. Y eso va relacionado con el agravio a todos los demás derechos que tiene la persona, la dignidad. Entonces, en el servicio derecho a la salud, es importante destacar que todo paciente tiene derecho precisamente a que se le trate como persona digna, por más que no se piense como él, por más que uno tenga algún conflicto de intereses con el paciente, los profesionales de salud deben tener en consideración el respeto a la dignidad de la persona. En, en un establecimiento de salud donde llega un paciente, o en un consultorio dental, o en un laboratorio de prótesis, llega un paciente con condiciones en las que
Bueno, uno ve, observa condiciones de una persona que no es quizá de la zona, probablemente sea un paciente llegado de la India, por ejemplo, llegado de la India con otro idioma, que tiene sus costumbres, su cultura, y donde hay que respetar los patrones culturales de esta persona, pero llega como paciente. Y ustedes ven que puede tener algunas condiciones en las que hay que atenderlo, y ustedes le brindan la atención, pero al momento de brindarle la atención, en algún momento sienten algún rechazo a la persona. Por su cultura, su idioma, toda una serie de situaciones. Y después llega un compatriota, un peruano, para atenderse. Y ustedes le dan preferencia al peruano. Ese acto en el que se le da ese tipo de preferencias está agraviando el aspecto interno de ese otro paciente, que es de otro país, otro idioma, otra cultura, de esa persona que viene de la India. Se está agraviando su dignidad, porque al brindarle una atención preferente a un compatriota, pese a que el otro paciente ha llegado para ser atendido también, y después se le deja de lado, no sé, pues por algún motivo hay algún rechazo a su idioma, a su cultura, a su forma de vestir, a su forma de expresarse, a su forma de trato. Entonces, ese tipo de discriminación puede afectar, puede mellar a su yo interno, a ese centro, a ese núcleo de convergencia de valores y derechos que tiene la persona humana. Eso es agraviar su dignidad. De la misma manera puede pasar en alguna otra zona, en Lima, por ejemplo, en la capital, donde llegan nuestros compatriotas, nuestros hermanos de la sierra, con las vestimentas propias de la sierra, de Puno, de Huancayo, de Ayacucho, Huancavelica. Y en la clínica le empiezan a tratar distinto. Le dicen, a ver, por favor, y le explican inclusive aburriéndose. A ver, hábleme bonito, no le escucho, no le entiendo. Esa forma de trato que tiene que ver con la discriminación, de la cual vamos a hablar en un momento, pero esa forma de trato también agrave su dignidad. El hecho de decir, por favor, explíqueme bien, ¿ya? Explíqueme bien, no le entiendo. ¿Qué cosa que me quiere decir? Hable bien el castellano, por ejemplo. Ese tipo de actuaciones mellan precisamente el centro de imputación de derechos, que es la dignidad de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque esta protección a la dignidad de la persona forma parte no solamente de la Ley General de Salud, ¿eh? Forma parte de nuestra forma de vida, que está reconocido por nuestra Constitución, que la Constitución vela por proteger el respeto a la persona humana y su dignidad como centros de atención preferente de la sociedad y del Estado, la dignidad de la persona. Como les digo, llega un paciente y ustedes se han enterado que ha cometido un delito, ha salido de la cárcel, no sé, está con libertad condicional, semilibertad, ha cometido un delito, está cumpliendo sentencia, pero ya libre, y se enteran. Y ustedes van a entrar a atenderlo con esa diferenciación, con algo en que dicen, oye, este choro había sido, o es Nacho, narcotraficante, Nacho. ¿Ustedes creen que esa persona perdió la dignidad por irse a atender? O sea, perdón, por haber cometido el delito. No, no perdió esa dignidad. Entonces, es necesario atender de igual manera que con cualquier persona que vaya a atenderse al centro de salud, a la clínica, al laboratorio, etc. La dignidad de la persona. Por eso es que ahí nace esta obligación, este deber moral a la vez que obligación social, que es el tratar con respeto a la persona. Por más que haya cometido algún delito, por más que ustedes estén en contra de su pensamiento, por más que estén en contra de su forma de vida, de su forma de vestir, imagínense que llegara, no sé, pues Adolfo Hitler a atenderse a una clínica.
imaginando que estuviera con vida. Llega Adolfo Hitler, y ustedes saben quién ha sido Adolfo Hitler, promotor de una de las más grandes, de los más grandes crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Führer. ¿Y lo atenderían distinto? ¿De qué manera lo atenderían? Entonces, es necesario establecer de qué modo ustedes, más allá de las diferencias que pueden tener con las personas y de cuestionar con todo derecho su forma de vida, pero la atención siempre debe ser sobre la base de la dignidad, por tanto, merecedora de respeto esa persona en su calidad de paciente. Entonces, esto es una parte fundamental, la dignidad, el respeto a la dignidad del paciente. El otro elemento es el respeto a su intimidad. Ustedes saben que los pacientes llegan para atenderse a veces con problemas debido precisamente a ese drama que viven, el drama de la pérdida de la salud, del dolor, de la necesidad de atención, donde uno llega con la carga emocional. Un paciente puede llegar con la carga emocional, perdón, donde se juega parte importante de su vida la recuperación de la salud. Ese paciente está llegando para poner la confianza en los profesionales de salud, para buscar su atención, para buscar su acompañamiento, su seguimiento y salir de esa situación en la que se encuentra disminuida su salud. Entonces, ese drama que el paciente lleva a un centro de salud, viene también con información muy sensible del paciente. Ese paciente va a poner en confianza de los profesionales de salud parte de su vida íntima. Inclusive, las consecuencias de esa enfermedad pueden dar cuenta de una forma de vida que puede ser cuestionada por las personas. Es decir, una enfermedad puede traer a colación la forma de vida que un paciente lleva. Eso es ventilar a veces la intimidad de las personas. Entonces, estas situaciones en las que el profesional de la salud se informa de una parte íntima de la vida de los pacientes, esto tiene que ser mantenido con absoluta reserva. Eso es lo que vimos también dentro de los principios, ¿se acuerdan? El principio de fidelidad al paciente. El principio de fidelidad al paciente tiene que ver con el resguardo de su intimidad, la no vulneración del secreto profesional. Acuérdense del secreto profesional. El secreto profesional es un elemento importante en los profesionales, por los cuales toda información que le llega al profesional debe ser resguardada por respeto al paciente o al cliente, y por tanto no debe ser ventilada esas situaciones íntimas que van a ser expuestas por un paciente. De todas maneras se va a exponer su intimidad. Eso tiene que ser resguardado por el profesional de salud. Entonces esta es la parte importante también dentro del derecho a la no discriminación: el respeto a su dignidad y el respeto a su intimidad. Y lo que viene después es el derecho a la no discriminación por acción u omisión. Por acción, por algún acto que de manera evidente manifiesta se ponga en agravio cualquiera de estos derechos del paciente. Acción. Omisión, cuando se deja de hacer algo. El dejar de hacer algo no implica salvar su responsabilidad. El dejar de hacer algo cuando la obligación del profesional de salud es precisamente actuar, cuando dejas de actuar, también puede vulnerar los derechos del paciente relacionados a su dignidad, su intimidad y al derecho a la no discriminación. Dentro del tema de la no discriminación, tenemos que atender un asunto, que precisamente la discriminación es un acto que puede ser omisivo o activo, en el cual, debido a condiciones sociales, económicas, políticas, raciales, sexuales, a determinado tipo de paradigmas que la sociedad establece a cualquier persona, por esos motivos
se le ponga de lado a la persona y se le brinde una atención deficiente, dejando precisamente de atenderlo, obviando su obligación de respetar su derecho a ser atendido, al acceso a la protección de la salud, por algún motivo que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, si viene una persona de raza negra, una persona de raza indígena, más allá de la existencia o no existencia de razas, de esas condiciones fenotípicas, es decir, de las características fisonómicas de la persona, y que por ese motivo dejan de atenderla, o la atiendan mal, o la atiendan deficientemente, o la dejen de atender, o la atiendan con agravio a una serie de derechos, por ejemplo, cuando les decía, ¿qué? No te entiendo, por favor, a ver, explícame bien. Háblame bien el castellano, no te entiendo. Estás hablando con mote. Esas situaciones en las que se pone en agravio la dignidad de la persona son actos discriminatorios porque sobre la base de parámetros, paradigmas, de algunas características que pueda tener la persona, características que a veces son arbitrarias, pero que existen, y que por esos motivos se le relegue o se le atienda mal, se omita atenderle o se le agravie al momento de atenderle, esos son actos discriminatorios porque segregan a una parte de la población por estas condiciones. Por ejemplo, por sexo. Imagínense ustedes que llega una persona de la comunidad LGTBI, o sea, una persona homosexual, y ustedes dicen, no, con mis hijos no te metas, que la homosexualidad es un veneno, es un cáncer para la sociedad. Ya, muy bien. Puede tener algún pensamiento que pueda ser agraviante quizá, pero pensamiento. Pero cuando uno atiende, tiene que dejar de lado ese pensamiento, esos sesgos mentales, para atender a la persona. Por más que piense uno así, tiene que atenderla bien a la persona. Si hace lo contrario, es decir, si llega esta persona y dice, ¿cómo voy a atender a esta persona homosexual? Me da nervios, no sé, no puedo ni tocar, qué tal tiene VIH? ¿Qué tal es seropositivo? No lo voy a atender. Entonces, ese trato, esas acciones u omisiones, agravian la dignidad de la persona porque son actos de discriminación, porque de acuerdo a una condición de la persona, que es su orientación sexual, se la deja de lado para no atenderla o atenderla mal. De igual modo, puede pasar con alguien que no piense como tú. Con esta polarización política en las elecciones, imagínense que viene un paciente con su polo de, no sé, pues del candidato o candidata que ha apoyado. Y ustedes le llevan bronca pues al candidato. Ay, ¿cómo va a venir con ese polo? Yo no soporto a ese candidato, a esa candidata. ¿Cómo voy a permitir? No lo voy a atender. Eso también, las diferencias de opinión, de pensamiento político, de, de ideas políticas, tampoco puede ser motivo de rechazo, discriminación, selección. Decir, no, a este no lo atiendo porque es de colorcito, no sé, naranja o es de colorcito rojo con flaps. No lo voy a atender. Porque no piensan como yo. Ese es un acto de discriminación que no se puede realizar con ningún paciente. Entonces, hay que estar enterados de que estos elementos que forman parte del derecho de acceso a la salud son fundamentales para lograr una adecuada cobertura a los pacientes, porque son los pacientes los que sufren y son los que necesitan mayor comprensión, mayor empatía para recuperarse en sus atenciones en la salud. Esto es en el día a día. En el día a día los profesionales a la salud tienen que respetar y velar por el respeto por el derecho a la dignidad, la intimidad y a la no discriminación de los pacientes. Todos los días. Pero además, como les decía en la introducción, el derecho a la no discriminación no solamente es del día a día. Yo diría que el día a día es muy importante, es más, es lo más importante que existe porque es lo cotidiano lo que va
ayudándonos a aprender y a entender de qué manera deben ser tratados los pacientes. Hay otro elemento también esencial, que es la idea macro, la idea más grande, o sea, lo que tiene que hacer el Estado para promover una atención inclusiva a todos los pacientes, para evitar precisamente la discriminación. Esto se llaman políticas públicas. Se llama políticas públicas a aquellas líneas de acción política que los estados adoptan para atender mejor a su población. Y en el derecho a la salud, las políticas públicas buscan atender de manera decidida a todos los pacientes, sin discriminación. Esto como una idea de política pública. El derecho a la salud, a pesar de que está reconocido constitucionalmente, para llevar a cabo de manera óptima su atención a todos los pacientes, tiene que atenderse sobre la base de cuánto es lo que tiene de recaudación el Estado. Si el Estado no recauda lo suficiente en impuestos, que son la parte más importante del financiamiento del Estado, muy difícilmente va a poder atender a todos los pacientes como es su objetivo. El objetivo de todo Estado es que todas las personas tengan acceso a una salud, y una salud de calidad. Como esto no ocurre, el Estado solo no puede brindar el servicio. Entonces, también en las actividades económicas que el Estado promueve y permite, está la atención en salud del sector privado. Pero la atención en salud del sector privado es chiquitita, es mínima. Nos hemos dado cuenta con la pandemia. La atención a la salud por parte de las empresas privadas, por parte del servicio privado de atención a la salud, es muy pequeñito y además es muy caro. Entonces, la mayor cantidad de personas en el Perú no va a poder acceder a esos servicios de salud que, aunque pueden ser caros, no necesariamente son los mejores. Es posible que su estándar de calidad sea muy bueno en algunos casos, pero hay casos en los que no, y sin embargo son caros. Entonces no se accede a ellos por el costo que representan y por a veces la deficiente calidad también que puedan representar. Y la oferta que también es mínima, muy chiquitita es la oferta de acceso a la salud en el ámbito privado. Entonces, la mayor parte de atención en salud la realiza el Estado a través de sus diversos sectores. El mayor sector, por supuesto, es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que tiene el manejo y la administración de los recursos para brindar atenciones en salud a través del Ministerio. El MINSA, conocido de esa manera el Ministerio de Salud, tiene atenciones a nivel nacional a través de sus redes de salud, redes locales de salud, con sistemas de atención que vienen desde postas médicas, centros de salud, hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 2.1, 2.2, 3, 3.1, toda esa gama, hospitales tipo 4, que son muy pocos, pero toda esa gama de hospitales son los que el Estado brinda y para lo cual necesita recursos, o sea, llámese impuestos, para poder financiar y subsidiar la atención de los pacientes, para que los pacientes no paguen nada o donde los pacientes que no tienen seguro puedan pagar a costos muy bajos. Por eso es que las farmacias de los hospitales están subsidiados esos precios de los medicamentos. Cualquier persona puede ir a comprar esos medicamentos con una receta médica de una manera cómoda. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al hospital, hacer su cola, amanecerse, pasar por el triaje, después se le toman los signos vitales, pasa por la consulta, el consultorio, el médico diagnostica y se le brinda la receta, el paciente va a la farmacia y compra a precios subsidiados, precios muy bajitos de los medicamentos que se le receta. Eso es la atención subsidiada en el Ministerio de Salud.
Sin embargo, también existen personas que están cubiertas por el Seguro Integral de Salud. Y de ese tema vamos a hablar precisamente en el video que viene a continuación. El Sistema Integral de Salud, aquellas personas que tienen acceso al Sistema Integral de Salud, que cada vez son más, especialmente de personas que no pueden tener acceso a una atención particular o a una atención en el sistema de salud privado, va y el seguro cubre el costo, también subsidiado. Costo de las medicinas se le entrega al paciente. Costo de la atención, la consulta al médico, está pagado porque el paciente está asegurado de esa manera. Algún examen de laboratorio también está pagado, está cubierto. Esto es una de las formas esenciales de atenciones básicas en salud. El otro gran aportante de los servicios de salud pública es eSalud. eSalud es el sistema del seguro social perteneciente al Ministerio de Trabajo, donde todos los trabajadores que están en planilla y los que no están también de manera independiente tienen acceso a atención en eSalud y su red de nosocomios, de establecimientos, de hospitales, etcétera, a nivel nacional. Entonces, un trabajador al que la empresa, el empleador le paga 9% de su seguro, puede ir a atenderse en el domicilio donde vive, tiene que ir al hospital que le corresponde, a su centro de atención ahí, para sus consultas, sus medicamentos, sus exámenes de laboratorio, etcétera. Eso está cubierto también. Un derecho de los trabajadores. Y las personas independientes que tienen acceso a ese seguro también. Hay un seguro independiente de salud y también hay un seguro semisubsidiado de los trabajadores de las pequeñas empresas. Los trabajadores de las pequeñas empresas, una partecita la paga el Estado y una partecita la paga la empresa que le contrata al trabajador y también puede acceder a los servicios de salud. La empresa paga creo que el 4% del monto de la planilla, del sueldo que le paga al trabajador. Por ahí también está cubierto, puede acceder. Y los otros servicios que se ofrecen dentro del sector público están los hospitales de las Fuerzas Armadas, eso es uno. Los hospitales de las fuerzas policiales, también es otro, para los miembros de la policía, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, que también el Estado les brinda atención a los titulares, a los trabajadores, a los miembros de las fuerzas armadas, de la policía, y también a los beneficiarios, es decir, a sus padres o a sus esposos, esposas, a sus hijos, ¿no? También se brinda atención a ellos de manera subsidiada también. Y después están, bueno, esos son todos, pero después están las entidades prestadoras de servicios de salud que son particulares para aquellos trabajadores que también han optado, en vez de salud, hacer sus aportes las empresas a estas empresas prestadoras de servicios de salud, que son privadas, donde el asegurado también tiene acceso, diría yo, semisubsidiado a una atención en salud en clínicas de alto nivel. En Lima es donde existen la mayor cantidad de EPS, se llaman, ¿no? En empresas prestadoras de servicios de salud, donde el trabajador le descuentan, o sea, perdón, la empresa paga el EPS, un monto bastante fuerte, un poquito más que salud, donde el trabajador puede ir a atenderse su consultorio, su laboratorio, sus intervenciones quirúrgicas también, etc. Pero, como es semisubsidiado, el trabajador va a pagar por cada atención un monto que es pequeñito. Pero de todas maneras, imagínense si uno no tiene dinero para cubrir eso, no va a poder atenderse. Por ejemplo, si uno tiene una EPS, que es un seguro privado de trabajadores, un seguro de salud para los trabajadores, uno va y le dice, bueno, la consulta, normalmente una consulta está a 100, 120 soles, consulte médico. Al trabajador le cuesta 10 o 15 soles. El trabajador paga sus 15 soles y se puede atender vía consulta médica, ¿no? En salud no se paga nada, en estas EPS sí se paga algo. Se supone que la atención, el servicio es mucho mejor.
discrepo todavía de ese asunto porque en todo lugar se cuecen habas respecto a la calidad de la atención, pero hay buenas clínicas que están cubriendo este tipo de seguros o brindando atención a este tipo de asegurados. Esa es la oferta que existe. El resto de mortales, como nosotros, que probablemente no tenga acceso a estos servicios de salud o de empresas prestadoras de servicios de salud particulares, o no es miembro de la policía, no es miembro del ejército, de la marina, de las entidades castrenses, tiene que acceder a este otro sistema que debería ser mayor y que recién está en construcción, que es el Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Salud, el SIS, el muy conocido SIS. Entonces, el SIS es precisamente el seguro que debe servir, porque así se creó, por lo menos con esa idea, de servir de un sistema de seguridad universal. Es decir, donde el Estado brinde atención de salud gratuita, es decir, subsidiada, porque el Estado es el que paga, a todas las personas que no pueden tener acceso a un seguro particular o a un seguro estatal como es salud. A todas. No importa tu actividad, si eres independiente, si eres empresario, pequeño empresario, si eres microempresario, si eres profesional, si eres enfermero, bueno, los enfermeros que trabajan en el Estado tienen su seguro, si eres otra persona independiente que presta servicios, cualquier persona, si eres persona que viene de las zonas rurales, eres campesino, trabajador agrario, dependiente, trabajador obrero, trabajador textil, donde a lo mejor les pagan a destajo y no tienen planilla, cualquier persona, trabajadores ambulantes, comerciantes, madres solteras, padres solteros, todo estudiantes universitarios, estudiantes escolares. Bueno, de hecho los estudiantes en los colegios tenían, hasta donde sé, tenían un seguro escolar gratuito y también el seguro materno infantil de las madres gestantes también. Pero el SIS busca abarcar a todos aquellos que no tienen un seguro de salud. El Estado está en la obligación, porque así lo ha decidido la Constitución, de brindar servicio de salud a todos aquellos que no pueden lograrlo. Entonces, la creación de ese sistema integral de salud nació con la idea de ser un seguro de salud universal. ¿Es universal ahora? Todavía no lo es, por dos motivos. El primero de ellos es porque todavía no abarca a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, que no pueden pagarse una consulta médica o un medicamento. Todavía no se puede hacer. Está creciendo, está abarcando a cada vez más pacientes, a cada vez más personas, pero todavía no es suficiente. Para ser universal requiere cobertura total de aquellas personas que no pueden tener acceso a los servicios de salud. Perdón. En segundo lugar, porque la calidad de cobertura de estos pacientes implica solamente la atención de aquellas enfermedades que el Estado puede costear. ¿Qué quiere decir? Enfermedades de costo barato, pues, de costo mínimo, las más recurrentes en los pacientes. ¿Cuáles son las más recurrentes en los pacientes? Se me ocurren tres. Infecciones respiratorias agudas, asma bronquial, resfríos, el COVID, influenza, cualquier otro tipo de virus que causen infecciones respiratorias, neumonía típica, neumonía atípica, ese tipo de enfermedades. Por otro lado, las enfermedades diarreicas agudas, colitis, enterocolitis, y todas las enfermedades relacionadas con el tracto digestivo. Bien, otro grupo de enfermedades grande. De hecho, o sea, la mayor cantidad de pacientes en el Perú se atiende de esos dos cuadros clínicos: infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Temas de política pública también, en la lucha contra la anemia infantil, es otro tema que también atiende.
para que los asegurados busquen no solamente atención personal al titular, sino también a los hijos, especialmente a los hijos, evitar que la anemia infantil se torne en una deficiencia que sea permanente en el Perú. Esa deficiencia va a implicar daños muy severos al desarrollo mental, intelectual de los chicos, de los estudiantes cuando crezcan. Vamos a tener problemas por eso si es que no se revierte la situación de los índices de anemia infantil que tenemos en el Perú, pese a que tenemos alimentos. Entonces, estos grandes grupos de enfermedades son los que básicamente son los que están siendo atendidos. Accidentes, algún accidente casero, un accidente, no sé, alguna quemadura, etcétera, también son atendidos. Los accidentes de tránsito son cubiertos por el SOAT. Ojo, los accidentes de tránsito, SOAT. SOAT, un sistema de seguros que el Estado ordenó que se estructurara para que las empresas de pago de seguros y reaseguros paguen esas indemnizaciones, la cobertura por, el, por los riesgos de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque los titulares de los vehículos tienen que pagar mes a mes esa póliza, la póliza de seguro, hay que pagar. Eso es lo que ha determinado el Estado, que se pague una póliza de seguro y los seguros cubren cualquier consecuencia de los accidentes de tránsito cuando participan uno o más vehículos, ¿no? Pero el sinnúmero de enfermedades que son muchas de ellas complejas, por ejemplo los cánceres, hay varios tipos de cáncer que no son cubiertos por el sistema integrado de salud. Por ejemplo, el mieloma múltiple es una enfermedad que se me ocurre ahora por el caso de un cliente que tuve hace tiempo, que tuvo que recurrir a mecanismos de ayuda en un hospital público para atenderse, porque los pacientes de mieloma múltiple, el mieloma múltiple es una enfermedad cancerígena que se origina en la sangre, en las células, en los glóbulos rojos, que al desnaturalizarse impiden que puedan conducir la hemoglobina a los órganos del cuerpo. Entonces viene una anemia. Es un cáncer, mieloma múltiple. Y la atención de ese cáncer implica sesiones de quimio, de radioterapia y de algún tipo de sesiones especiales de quimio, donde le aplica unas inyecciones a los pacientes, que requiere 2 sesiones de atención al mes. Y el costo de esas sesiones de atención es como mínimo de 3.000 soles. Es decir, al mes, por lo menos 6.000 soles de inversión para los pacientes de mieloma múltiple. Ahora probablemente hayan bajado esos costos por las medicinas que, como son importadas y con el tiempo se liberan las patentes, puedan ser traídas a bajo costo o puedan ser producidas por otros laboratorios a menor precio. Pero ese era el costo que yo conocí, de la atención a los pacientes. Hay otras enfermedades raras, enfermedades por ejemplo degenerativas o las llamadas de enfermedades autoinmunes, es decir, donde el cuerpo se empieza a destruir a sí mismo, ¿no? Las células del cuerpo, las células del sistema inmunitario empiezan a atacarnos a nosotros mismos y el cuerpo empieza a deteriorarse. Muchas de esas enfermedades son raras, les llaman enfermedades raras, porque las causas de ellas no se han determinado aún, la forma de tratamiento está también en estudio, y aún cuando existen tratamientos con medicina importada, estas medicinas son caras. Este tipo de enfermedades no tiene cobertura en un sistema integral de salud. Probablemente con el tiempo vaya desarrollándose mejor cobertura a este tipo de pacientes con estas enfermedades, pero por el momento no. Entonces, esas dos son las deficiencias que tiene nuestro sistema. Todavía no llega a abarcar a todas las personas que debería y todavía no llega a cubrir todas las enfermedades que se requeriría atender. Fíjense que existen países como España, donde estas enfermedades que yo les he mencionado
están aseguradas plenamente. Cuando el SIDA llegó al Perú, era una enfermedad que no tenía cobertura pública, porque los retrovirales, los medicamentos que se le aplican a los pacientes seropositivos de VIH, eh, tenían que conseguir los medicamentos importados a precios muy altos. El Estado no podía comprarlos, no estaba en capacidad de adquirirlos. Entonces, con el tiempo esto se fue logrando a través de convenios y también a través de liberación de las patentes, pues, ¿no?, de estos retrovirales. Entonces, esta forma de cobertura, a lo largo de los años, ha logrado una atención adecuada para los pacientes, y hay muchos pacientes con VIH que no han llegado, gracias a Dios, felizmente no han logrado desarrollar la enfermedad, es decir, no son enfermos de SIDA, no son enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino son seropositivos nomás, es decir, portadores. ¿Por qué? Porque estos retrovirales impiden que el virus se replique y tienen que atenderse, tienen que tomárselos de por vida estos medicamentos. Y ahora felizmente el Estado está brindando cobertura por la adquisición de estos medicamentos, estos retrovirales. Entonces, es algo importante también de destacar. Pero el resto de enfermedades, hay enfermedades complejas, muy caras, que no las cubre el Seguro Integral de Salud. Entonces, tenemos aún deficiencia en estos aspectos, mucha deficiencia en ello. De eso va a hablar el doctor Cuba, que van a ver a continuación en un video que también se los voy a entregar fuera de esta grabación, porque no está grabando adecuadamente los videos, mi programa mi PowerPoint. Entonces voy a continuación, después de ver el video, comentamos lo que menciona el doctor Cuba. Ahí les dejo entonces con este video. Presten atención, que se trata del análisis de la política pública respecto a un seguro de salud de carácter universal, que todavía no lo tenemos. Bueno, como hemos podido apreciar al doctor Cuba, esta política pública en el Perú, en la que se busca la atención universal a los asegurados, a todos los pacientes que requieran una atención básica de salud, no es suficiente por esos dos motivos que les había mencionado. Uno, porque todavía falta cobertura universal a todas las personas que tengan la necesidad y la falta de recursos para poder acceder a los servicios de salud como manda la Constitución. Y por otro lado, por la deficiencia en la cobertura de las enfermedades, que solamente se focaliza en las enfermedades de bajo costo, no a las de alto costo, que estas no tienen posibilidad de tener un financiamiento adecuado para subsidiar a este tipo de enfermedades que son caras. ¿Por qué? Porque los medicamentos también son caros, las especializaciones de los profesionales también requieren mayor cantidad de profesionales para atender a todo el sinnúmero de personas que podrían estar aseguradas y atenderse adecuadamente respecto a este tipo de enfermedades que son de alto costo. Tratamiento, intervención quirúrgica, medicinas, infraestructura, equipos, laboratorios, etc. Entonces, fíjense que nuestro país está en camino, en ciernes todavía, para lograr un aseguramiento universal. Y como lo ha mencionado el doctor, es parte de una política pública que tiene que ir mejorando, y pone el dedo en la llaga por la deficiencia que tiene este servicio aún para atender a las personas con necesidades de enfermedades complejas, que cada vez son más. Es decir, cuando ustedes ven a los pacientes, hay muchos pacientes que llegan con problemas que son muy específicos, donde les dicen, bueno, te daré pues un medicamento tal, te receto tal cosa, y bueno, ya después se ve. Y se ve que la progresividad de la enfermedad crece, y después los pacientes no tienen idea de lo que les está ocurriendo a los familiares que están padeciendo alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque se traen complicaciones, diversificaciones en las patologías y el surgimiento de estas enfermedades raras que no tienen cobertura.
Entonces es importante saber que esto tiene que ir creciendo. Y además, para lograr el financiamiento de este tipo de atenciones y la cobertura a mayor cantidad de personas, necesitamos mayores ingresos para darle atención. Necesitamos mayor número de montos de recaudación. Recaudación de más personas que paguen sus impuestos. No necesariamente de subir impuestos a la gente, no. Si no ocurriría lo que ocurre en Colombia por aumentar los impuestos, sino de que más gente pague impuestos, porque hay mucho nivel de informalidad y por eso es que nuestra situación es precaria también, porque no hay tanta recaudación como se requiriera, especialmente este sector tan sensible para el país como es el sector salud y el acceso universal de los pacientes perdón, a estos servicios. Entonces, cuando eso no ocurre, es posible que se genere el germen de la discriminación. ¿Por qué? Porque las personas que tienen acceso a recursos pueden también tener acceso a posibilidades de atención pues, inmediata. Y aquellos que no poseen recursos suficientes van a tener que someterse o a complicaciones en su salud y a la pérdida eventualmente de la vida quizá, o a que las enfermedades se vuelvan crónicas y no tener la posibilidad de acceder a una atención eficiente. Entonces este es un problema y requiere varias aristas para resolver el asunto. Primero, la decisión del Estado y segundo, la recaudación que obtenga el Estado a través de la mejora en los sistemas de recaudación y la mejora en la disminución de la informalidad en el país para que más gente, más población, más ciudadanos puedan pagar sus impuestos y al evitar la evasión impositiva, al evitar la evasión de los impuestos, pueda haber una recaudación mayor que brinde, que preste capacidad para la atención de este tema tan importante, ¿no? El tema de la salud, para evitar la discriminación ya como política pública. Entonces, como les decía, hay un tema de política pública, que es lo que mencionó el doctor Cuba, y otro tema de discriminación o afectación al derecho a la dignidad y a la intimidad, que es el día a día de los profesionales que prestan servicios de salud, donde en cada momento tienen que velar por el respeto de la dignidad del paciente, su intimidad, evitando revelaciones inadecuadas, poniendo en evidencia la vida íntima del paciente y el derecho a la no discriminación. Aristas fundamentales para demostrar respeto al paciente. Entonces, la atención en salud para evitar discriminación requiere por parte del Estado un diseño de la política pública de manera adecuada, una argumentación ética explícita, porque no podemos sesgar a la población y decir, ah, no, como no tengo plata no voy a atender a este número de personas. ¿No? Ah, no, como no tenemos recaudación, evito atender a este paciente y le doy solamente un paliativo, ¿no? Algún medicamento genérico que simplemente le calme el dolor y digo, bueno, regrese pues después. O hágase estos análisis y después veremos qué cosa es. Y a veces para evitar hacer otro tipo de análisis a los pacientes, no le pueden hacer un seguimiento adecuado al diagnóstico y entonces viene ya el problema ético, deshacerse de los pacientes, pues no, o sea, ya dejarlos de atender porque al detectar una enfermedad que puede complicarse o una enfermedad rara, no va a poder tener acceso. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a tener que agravarse su situación y no va a ser atendido bajo otro tipo de cánones de explicaciones, donde el paciente va a tener que ir y rogar a la administración para que por favor le sigan atendiendo, le sigan prestando los servicios y los servicios especializados que se requieren. El Estado ha estado comprando equipos, maquinarias, equipos nuevos de alta tecnología y fíjense que en muchos casos se echan a perder estos equipos por la falta de uso, por no tener profesionales que estén capacitados para usarlo, porque no hay convocatoria, porque ustedes saben cuando hay una atención en salud, ¿qué requiere? No solamente las medicinas, no solamente una cama UCI, no solamente un equipo, necesitan los profesionales, los que van a prestar el servicio, pagados adecuadamente, los médicos, los especialistas, odontólogos,
toda esta gama de profesionales que se necesita. Es un presupuesto entonces que va más allá de equipos de medicinas. Necesita infraestructura, la infraestructura adecuada. Y muchas veces por acto de corrupción, esta infraestructura también se echa a perder. O los equipos, porque no les dan mantenimiento. Solamente el presupuesto está destinado para comprar, pero no para el mantenimiento. Entonces, obviamente el equipo se va a malograr porque no hay plata para mantenerlo. Entonces, ¿para qué se compró? Se tiene que comprar con el presupuesto adecuado para ponerlo en servicio y para darle mantenimiento y para que haya un grupo de profesionales que lo use y lo sepa usar y se brinde el servicio. Eso debe costear el Estado, o sea, eso debe planificar, esos costos debe planificar el Estado para brindar adecuadamente este tipo de atenciones. Entonces, eso no ocurre porque empiezan a hacerse parchecitos, 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 se adquiere el equipo, pero falta el profesional. Se adquiere el equipo, pero la infraestructura hospitalaria no es la adecuada. Se compra el equipo, pero no hay personal de mantenimiento. Se compra el equipo, pero no están los ingenieros que deben dar capacitación para que los profesionales que van a usar el equipo puedan hacerle su mantenimiento diario. Y se malogra. Eso ocurrió después de la inundación, del fenómeno del Niño, el año antes del gobierno de Kuczynski. Cuando entra Kuczynski, tuvimos este problema, el fenómeno del niño o de la niña, en el norte del país, hospitales que colapsaron, hubo plata para rehabilitarlos, ¿y qué pasó después? Se rehabilitó, se construyó, se compró nuevos equipos, y después se malograron los equipos porque no había forma de darle mantenimiento después. Es una tiradera de plata terrible. ¿Qué falta ética para poder tener deficiencias en la cobertura total de este tipo de condiciones para una adecuada atención en la salud de los pacientes? Entonces, toda política pública requiere entonces argumentación ética. La ética tiene que ver con el derecho a la no discriminación, es decir, atención integral a todos los pacientes que se pueda, explícita, y además una enumeración de los derechos que deben estar protegidos, estos que están recogidos en la Ley General de Salud y que también están en la Constitución. Derecho, el principio básico de la persona, no la dignidad, derecho a la intimidad, no discriminación, consentimiento informado, todo eso que hemos estado hablando. Entonces, la política de aseguramiento que ha propuesto el gobierno no posee una argumentación ética integral y explícita sobre estos temas. Es por eso que la Ley General de Salud ha tenido una deficiencia en la pandemia. Y es que cuando se trata de condiciones de emergencia por pandemias, epidemias, catástrofes o guerras, donde lleva consecuencias fatales a la vida y a la salud de las personas, el sistema general de salud, público y privado, tiene que unirse para combatir esa situación de emergencia. Y eso no ha ocurrido. Eso está en la ley, pero no está reglamentado. Y por eso hemos sido un desastre en la atención, porque nuestros frentes de defensa se han destruido por estar desunidos. En salud, Ministerio de Salud por otro lado, Fuerzas Armadas, nosocomios o hospitales de las Fuerzas Armadas por otro, clínicas privadas por otro. Y por eso es que ha habido consecuencias de pacientes que no llegaron a atenderse por el Estado, inclusive asegurados, personas aseguradas en salud, que no pudieron atenderse en salud porque ha colapsado, tuvieron que irse a las clínicas con el objetivo de que ese costo lo asuma salud, y se endeudaron, porque salud no lo ha asumido, y se endeudaron por 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 soles, por la atención del COVID. Hubo el caso de una familia que perdió al paciente, a su familiar, y sin embargo quedó endeudada con la clínica. Llegaron a pagarle a la clínica como 100.000 soles, para lo cual tuvieron que vender su casa, sus carros, y aún así le quedó una deuda de 200.000. ¿Qué le dijo la clínica? Oye, si quieres llevarte a tu familiar que había fallecido, no lo puedes sacar hasta que pagues la deuda. ¿Qué les parece? ¿Qué nivel de deshumanización, no? Y esto tiene que ver con la cobertura, la garantía que debe dar el Estado a esos pacientes. Entonces, un derecho a la no discriminación es que, oye, si no tengo plata para pagar,
el Estado tiene que actuar como garante o como prestador directo del servicio y tiene que proceder a hacer el pago de ellos. Y aún así, aunque no se hiciera de esa manera, no brindarle el retorno del cuerpo a su familiar hasta que se pague, eso es ilegal. Porque de hecho los mecanismos que tienen las clínicas para ello es que firmen una carta de garantía. Se le entrega al familiar y después la carta de garantía, bueno, pues la información crediticia, la información patrimonial de la familia tendrá que ser puesta ahí en la carta de garantía, pero no les pueden dejar de entregar a su familiar por una deuda. Entonces fíjese a las condiciones de deshumanización a las que se ha llegado y que precisamente tienen que ver pues, con la afectación al derecho de las personas, de los pacientes a la no discriminación. Entonces la política pública tiene que velar por ese tipo de circunstancias. Hubo un caso de una familia que siendo asegurada llegó a endeudarse con 50.000 soles. El Estado se comprometió a pagarle los 50.000 soles a la clínica. ¿Qué hizo la clínica después? Una vez que le dio el Estado los 50.000 soles, bueno, se demoró el Estado y la clínica empezó a generar pues sus intereses. Y por los intereses no llegaron a darle de alta al paciente. Por los intereses en el cobro. ¿Por qué? Porque el Estado se había demorado, se le generó intereses, el Estado simplemente pagó el monto, el capital, más no los intereses, y ¿quién se perjudicó? La familia, porque los 50.000 pasaron a ser incrementados por los intereses y no le estaban dando de alta al familiar. Fíjese ese nivel, ¿no? El nivel de deshumanización. Entonces, cuando esto ocurre, viola la ética médica, porque en algunos casos inclusive los médicos tienen que decidir a quién atienden. ¿Lo atiendo a esta persona o atiendo a esta otra? ¿A quién atiendo? Y si me dedico a atender a alguien porque tiene vinculación con el personal del hospital, con la dirección, no, es gente relacionada con los jefes, y dejo de atender a otra persona, estoy cometiendo un delito de discriminación. Entonces viola la ética médica y restringe derechos humanos fundamentales cuando no se opera de acuerdo a políticas públicas claras. Por eso es que tenemos deficiencias. La política de aseguramiento divide la población peruana. Ya, ustedes no pueden acceder, bueno, accederán a este tipo de servicios, ¿no? Enfermedades baratitas, pues resfrío, el estómago, bueno, te daré pues tus suplementos vitamínicos para la anemia, ¿no? Sangrecita de culo, ya, suficiente. Quienes tienen posibilidad de pagar más, ya no, a ti sí, tú pagas más, ya a ti te voy a dar un poquito más, ya. El Estado, el Estado, no las particulares, no las clínicas, el Estado. Y a quien tiene más posibilidad de pagar más, ya no, a ti sí te cobro un poco más, pues, ¿no? Entonces, ese llamado Plan Esencial de Aseguramiento del PEAS, que le llamó el doctor Cuba, es un plan discriminatorio porque ese tipo de estamentos no debería existir, debería haber atención a todas las personas con niveles distintos de subsidio, pero todas deberían tener el mismo acceso a todas las prestaciones de salud que están ofreciéndole al nivel más alto. No solo a aquellos que están, o sea, los que están en el plan esencial mínimo, tarifa plana, tarifa básica. No, a ustedes no, porque como su montito es pequeño, bueno, les atenderé nada más su gripecita, te daré tu pastillita para el dolor, tu desinflamante, tu antipirético, no para la fiebre, ya. Chao, ya te vas. Vaya a su casita. No, eso es discriminatorio. Entonces, el plan esencial debe atender a todas las enfermedades más complejas incluso. Ahí el Estado debe velar de qué forma se financia, porque la atención no debe basarse en ese tipo de estamentos. Plan esencial, plan medio, plan completo. No. Todos tienen derecho a acceder a eso porque precisamente si yo no puedo acceder al plan completo que atiende a algunas enfermedades raras, me están dejando morir, teniendo derecho a atenderme, a salvar la vida. Entonces, en el tercer grupo, en el nivel más alto de este plan esencial de aseguramiento, aquellos que tienen derecho a las enfermedades huérfanas o raras son las que tienen alto costo. Y bueno, los que pueden pagar, pues pagarán. Entonces esta división solo tiene motivación económica, no es una motivación
de atención integral a las personas. Entonces esa es la injusticia. La población más pudiente puede estar en cualquiera de los tres planes. Las personas vulnerables o situación de pobreza o pobreza extrema solamente en el primer grupo, no más. Allá, si desean escalar al segundo, deben pagar o realizar trámites de demostración de pobreza y vulnerabilidad. Y el tercer grupo es tan inalcanzable que aún no se crea el fondo económico para ese fin, o sea, no existe ese tipo de condición, pero si existiera, tendrían que pagar mucho más para tener una mejor cobertura y obviamente en el plan básico no van a poder acceder a ese tipo de atención. Es decir, algunos tienen más derechos que otros. La discriminación de la población, como resulta obvio, choca con la ética. Esa es la situación. Ya, muy bien, este es un casito que ustedes tienen que resolver, que junto con la tarea, una que termine de grabar este video y subirlo, se lo voy a dejar ya, una tarea para el día jueves. Voy a subirlo el lunes temprano. Van a ser preguntas relacionadas, uno, al video que vimos sobre el diseño y sonrisa, otras preguntas relacionadas a la sesión donde hemos visto en el video el, los principios, ¿no? Los principios éticos básicos, entre los cuales está el principio de no maleficencia o no hacer el mal, el principio de beneficencia, el principio de fidelidad al paciente y el principio de veracidad, entre los cuales está el principio de no maleficencia, donde también les voy a dejar algunas preguntas, y la tercera parte de la tarea relacionada a una pregunta sobre este caso, que tiene que ver con el derecho a la no discriminación. Entonces, fíjense, al Hospital Gervasio Santillana de Ica llegaron dos pacientes en situación de emergencia. Ojo, un hospital X, ¿no? Llegan dos pacientes de emergencia. Ustedes saben qué es la emergencia. No lo hemos conversado con ustedes, pero la emergencia es una situación en la que está en juego la vida del paciente, la vida, situación de emergencia, distinto a la situación de urgencia. Ambos están en situación de emergencia, ambos están asegurados en salud. Los dos tienen seguro, son trabajadores del Estado, los dos están asegurados en salud, tienen prestaciones de servicio de salud. Muy bien. Uno de ellos es un varón de 62 años y ha llegado con COVID-19, diagnóstico de COVID, y si es emergencia es porque está desaturando en bajos niveles de oxígeno. Además de tener COVID y esa desaturación, por estar en situación de emergencia, tiene otra enfermedad, una comorbilidad. ¿Saben qué es comorbilidad, no? La comorbilidad, esta palabrita de acá, comorbilidad es una enfermedad que acompaña a otra. O sea, dos o más enfermedades. Una comorbilidad de diabetes. Tiene diabetes el paciente. Diabetes más COVID, combinación peligrosa. Entonces, se trataba de una persona, este paciente, varón de 62 años, es una persona que trabaja o trabajaba como gerente de recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Nazca. O sea, un alto funcionario de la Municipalidad Provincial de Nazca, gerente de recursos humanos, que tiene que ver con los casos de personal, etc. La otra paciente, una mujer en situación de embarazo. La otra paciente es una mujer en situación de embarazo. Tiene síntomas de preeclampsia. Embarazo, preeclampsia. Ustedes saben que la preeclampsia también es una enfermedad peligrosa, causa una de las mayores causas de mortalidad neonatal, ¿no? Cuando el niño está por nacer y la madre tiene preeclampsia, se le sube la presión y puede perder el bebé y la mamá también puede morir, hasta puede quedar ciega también. Esta persona, la otra paciente, en situación de embarazo con síntomas de preeclampsia, procede del distrito de Tambo de Mora, en Chincha, pero vive en la ciudad de Ica. Y ella es una trabajadora de limpieza del Banco de la Nación. Entonces es una empleada también del Estado que trabaja para el Banco de la Nación. Y el otro paciente, un gerente, ¿no? Un gerente de recursos humanos, de 62 años con COVID y diabetes. Ambos, su bebé y ella, o sea, en el caso de la paciente, de la mamá que está esperando bebé, ella y su bebé están en situación de emergencia.
por la preeclampsia. Entonces necesitan atención de emergencia. ¿Pero qué ha pasado? No hay camas. Hay cama para uno de ellos. No, perdón, los dos están en situación de emergencia. Sí hay camas, pero debido a su gravedad tienen que trasladarlos a Lima. No pueden atenderlos en Ica, debido a la gravedad. Entonces los médicos deben decidir a quién de ellos deben trasladarlos a Lima. Y ustedes saben que cuando tienen que trasladarse a otro hospital, más todavía si es otra ciudad u otra provincia, tienen que conseguir la cama en el hospital donde va a llegar, si no, no lo sacan. Porque los médicos tienen que atender al paciente y si no consiguen cama, tienen que seguir atendiéndolo. Una vez que la cama conseguida se confirma, recién pueden darle orden de traslado vía ambulancia o vía transporte aéreo, lo que fuera, pero recién pueden trasladar al paciente cuando consiguen cama, si no, no pueden. Entonces, los médicos, debido a la gravedad de ambos, de la mamá y de este funcionario de la municipalidad de Nazca, tienen que decidir a quién trasladan, porque solamente en Lima han conseguido una sola cama. Y hay que decir a quién van a trasladar. No pueden atenderlos en Ica debido a su gravedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Van a escoger de Team Marín de Doping Web? ¿Cómo se hace? ¿Escogerán al gerente? No, pues el gerente no es un gerente de recursos. ¿O escogerán a la mamá? No, pues es una mamá en situación de embarazo. ¿A quién van a escoger? ¿Qué se hace? Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Cómo determinarían ustedes a qué paciente hay que trasladarlo a la ciudad de Lima? Porque solamente hay una cama que han conseguido y ambos están en situación de emergencia, gravedad y tienen que trasladarlo. ¿A quién? ¿Cómo hacen para decidir? Y después, la primera pregunta es de este caso, después de responder a quién trasladan y por qué, la segunda pregunta es, ¿y con el otro paciente qué haces? ¿Qué haces con el otro paciente? Esas son las dos preguntas en este casito que vamos a resolver. Eso es con respecto a este tema.